Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va yendo el... Hola, profe. Hola. ¿Cómo va yendo el estudio de fisiología? ¿Sigue habiendo algunas cosas que no se comprendan todavía? No hay respuesta. Bien. Hoy nos vamos a salir un poquito de la parte motora y vamos a hablar de dos sentidos que son llamados sentidos químicos. ¿Por qué? Porque responden a estímulos químicos y no tanto físicos, que son el gusto y el olfato. A diferencia de otros sentidos, el gusto y el olfato tienen, por decirlo así, no tienen un estímulo físico. Por ejemplo, el tacto puede estar estimulado por la presión, por la temperatura, la vista está estimulada por la luz, que son todos fenómenos físicos. En cambio, el gusto y el olfato, si bien hay algún fenómeno físico involucrado, en general son sentidos que el principal motivo de estar es detectar agentes químicos. ¿Mm? No agentes químicos de laboratorio, sino agentes químicos como pueden ser diferentes alimentos. Lo más probable es que varios de nosotros hayamos terminado de comer, o quizás alguno de ustedes esté masticando algo en este momento. Y nuestra buscar los sabores que le agradan, ¿sí? Por eso se llaman sentidos químicos. Ahí, como siempre, tenemos el temario del día. Y vamos a hablar un poquito más de esto de los sentidos químicos. Detectan estímulos químicos tanto en el ambiente como en las sustancias que ingerimos. Uno está más dedicado al ambiente y otro más dedicado a las sustancias que ingerimos. Pero indirectamente pueden afectarse entre sí uno y otro, especialmente a través del orificio posterior de la cavidad nasal, es decir, a través de la faringe. La quimiorecepción permite distinguir sustancias peligrosas, agradables o nutritivas, desencadenar una respuesta fisiológica digestiva o, como vamos a ver más adelante, de otro orden que pueden afectar al individuo en la sociedad. ¿Sí? El olfato reconoce otros individuos, desencadenan sensaciones y emociones primitivas, entre comillas, primitivas, ¿sí? Podríamos decir más esenciales, que están ligadas a lo que comemos, y a lo que sentimos. Las dos funciones colaboran en la sensación del gusto. Más la de la lengua que la olfativa, pero la olfativa cada vez se está viendo que tiene más injerencia en el gusto. Bien, el olfato está formado por neuronas sensitivas primarias que captan una señal, las neuronas sensitivas secundarias que están en el bulbo olfatorio que van a llevar esa señal a centros de la corteza cerebral principalmente, pero también en otros lugares. Ahí está la corteza olfatoria, la amígdala, que van a formar el sistema límbico, y hay vías moduladores córtico-vulvares, o sea que van de la corteza al bulbo olfatorio. La zona superior o zona amarilla de las fosas nasales está más especializada en percibir los olores. La zona inferior o roja está más especializada en calentar y humedecer el aire que va a ir a los pulmones. Pero la parte superior es la que está dedicada al olfato. Bien, acá hay un cuadrito que podemos ver la lámina cribosa del etmoides. No sé si se acuerdan algo de anatomía. El etmoides tenía una lámina cribosa
que separaba la fosa nasal de la fosa cerebral anterior. A través de esa lámina cribosa pasaban axones. A través de la lámina cribosa pasaban axones que unían las neuronas que van a percibir el olor. No, estoy esperando. Perdón, alguien está diciendo algo y yo escucho por la mitad. ¿No? ¿Nada? Bueno, sigo entonces. Decía, van a pasar los axones de las células nerviosas que están encargadas de percibir los diferentes olores. En esa zona encontramos lo que se llama glándula de Bowman, que es la que va a secretar el moco, que va a cubrir todo esto. No se olviden que siempre tiene que haber moco en la mucosa, porque si no se reseca y no cumple su función. Y hay células que van a servir de sostén, células basales que van a estar reproduciéndose, y adelantamos que estas neuronas que cumplen la función olfatoria son las pocas neuronas que se pueden reproducir a lo largo de toda la vida. ¿Sí? Mientras que las otras sabemos que su reproducción es limitada hasta cierta edad, y después puede haber una reproducción muy, muy lenta o una regeneración más que nada del axón muy lenta. Acá tenemos dibujado en celeste las zonas que abarcaría. Esta es el tabique nasal, la extensión de la zona olfatoria, y acá está en la pared lateral. En la pared lateral vamos a tener una zona que también está dedicada a ese sentido. En este esquema tenemos otra vez la lámina cribosa, las células ciliadas, neuronas ciliadas, bipolares. Este es un polo y este es otro, envueltos por una vaina de Schwann, lo que hace que la conducción nerviosa sea más rápida, la glándula que va a secretar el moco y las células que van a soportar todo el sistema. Acá tenemos una microfotografía. En realidad esto está al revés en relación a los esquemas anteriores. La lámina cribosa está por acá arriba y acá está la parte con moco. Lo mismo esta otra, donde tiene una impresión, una tinción, perdón, argéntica. Acá se ven mejor las neuronas con sus prolongaciones dendríticas, y acá se ve bien una prolongación del axón que va hacia arriba. Otra vez esto tendría que estar al revés girado. ¿Qué pasa después de eso? Las células detectoras son neuronas bipolares, lo que decíamos recién. Los axones traspasan la lámina cribosa y van a hacer sinapsis en el bulbo olfatorio en unas formaciones que se llaman glomérulos, donde se unen varias neuronas olfatorias, ¿sí? Varias neuronas primarias olfatorias. Se calcula que hay alrededor de 100 millones de neuronas olfatorias y hay alrededor de 8.000 glomérulos. Así que saquen la cuenta, van a ser más de 1.000 por glomérulo. 1.200 por ahí. Son una buena cantidad. Estas serían las neuronas secundarias, neuronas primarias, neuronas secundarias, y a partir de ahí el tracto o vía olfatoria, a través del primer par craneal, el olfatorio, nervio olfatorio. Acá tenemos un esquema de cómo van a responder las neuronas a esto. Hay allí en la superficie de la neurona una proteína que acá está pintada de color verde,
que se llama proteína G olfatoria, donde llega una sustancia que produce cierto olor, la estimula a esa proteína va a provocar que la adenilociclasa o adenilciclasa transforme el ATP en AMP cíclico, y esa transformación va a hacer que el canal de sodio o el canal de calcio se abran y permitan la despolarización. Hay autores como Guyton que dicen que es el canal de sodio, y hay otros autores que agregan el canal de calcio y le dan inclusive más importancia al canal de calcio que al de sodio, ¿sí? Acá está el esquema. El odorante se une a la proteína, activa la denilatociclasa que transforma el ATP en AMP. El AMP abre canales de calcio y de sodio, y eso produce la despolarización. Acá hay moco, es el interior de la nariz, la membrana celular y el interior de la célula. Hay 6 tipos básicos de olores que percibimos. 6 tipos básicos. Hay algunos que llegan a diferenciar en varios cientos, incluso miles. Alcanforado, floral, etéreo, almizcleño, pútrido y acre. Esos son los nombres de los diferentes tipos de olores básicos. Puede ser que en otros libros encuentren algunas palabras diferentes, pero en general coinciden todos en que son 7 olores básicos que podemos percibir. Bien, acá está otra vez lo que decíamos hoy. Neuronas que van a recibir la sensación del olor. Estas neuronas bipolares tienen en sus dendritas la famosa proteína G, que es la que permite activar todo el sistema de recepción de olores. Por supuesto que va a haber proteínas G que responden a un tipo de olor, proteínas G que responden a otro tipo de olor, y eso es lo que nos va a dar la diferente capacidad de diferenciar diferentes olores. Se sabe que las mujeres tienen mayor especificidad para los olores, los hombres tenemos un poco menos, pero eso es fisiológico. No importa que nos inyectemos o no neuronas. Estamos construidos de esa forma, constituidos de esa forma, tejidos de esa forma. Los axones que salen de esas dendritas atraviesan la lámina cribosa y se van a los glomérulos. En los glomérulos están las dendritas de las células que se llaman mitrales. Células mitrales o de segundo orden también. Y ahí esas células con sus axones van a formar el nervio, el primer par craneal, el nervio olfatorio. Acá está lo que decíamos recién, alrededor de 100 millones de neuronas que terminan en 8.000 glomérulos. Cada neurona primaria termina en un solo glomérulo. No es que van a diferentes glomérulos, van a uno solo. Estos axones hacen sinapsis con células mitrales o secundarias, y estas van a llevar la información hacia centros nerviosos. Una de las características es que de esos centros nerviosos, de uno de esos centros nerviosos, vuelve la información al lado contrario. Se cree que eso es para poder regular la especificidad del olor, para poder diferenciar un olor de otro, porque a veces tardamos un poquito más en detectar qué olor es, y bueno, tiene que ver con procesos que se dan a nivel de corteza y a nivel de inhibiciones mutuas de diferentes vías, de diferentes estímulos, no de diferentes vías, perdón. La vía olfatoria, las células olfatorias son neuronas aferentes primarias, van al bulbo, lo estamos repitiendo, tienen proyecciones desde las células mitrales que forman el tracto olfatorio, y van a la corteza olfativa y al sistema límbico. Algunos, como este que está acá, agregan corteza piriforme, órbito frontal, amígdala, y hay algún otro centro por ahí que no estoy recordando ahora cuál era,
pero básicamente podemos decir que van a la corteza olfativa, donde es consciente la sensación del olfato, y al sistema límbico, donde se hacen asociaciones con otros tipos de sensaciones que nos van a permitir una vida de relación un poquito más agradable. O no, si el olfato es estimulado por un olor que no es del todo agradable. La corteza olfativa sirve para la percepción y discriminación de olores, lo que decíamos recién, y el sistema límbico desencadena comportamientos dirigidos por el olfato, como el comportamiento sexual, especialmente en los mamíferos, no tanto en el hombre. El olfato va a regular ciertas acciones, el comportamiento sexual y el comportamiento gregario de manada va a estar regulado por el olfato específicamente. Bien, los axones, acá está. Los axones de las células mitrales forman el tracto olfatorio, que se extiende hasta la comisura anterior, según este autor, que es del libro de Netter. Según el libro de Guyton, dice que la mayor parte de los axones van a directamente a la corteza olfatoria, o sea, la percepción consciente del olfato. Y ahí se proyectan a diferentes lugares. Desde esa comisura anterior podrían enviar inhibiciones contralaterales. Influencias olfatorias neuroendocrinas. Todos recordamos el experimento de Pavlov, ¿no es cierto? Que tocaba una campana y le daba de comer al perro y el perro salivaba. Y entonces, después de varios días de hacer el experimento, solo tocaba la campana y ya el perro salivaba. Lo mismo nos pasa a nosotros con el olfato. Cuando sentimos determinados olores, nuestra boca se llena de agua. Especialmente aquellos olores que nos agradan de comida, ¿no? O cuando sentimos determinados olores, estamos evocando alguna cosa que nos pasó en el pasado y que puede estar ligado a una emoción especial o no. Por ejemplo, algún perfume en especial ligado a determinadas sensaciones. Me acuerdo y me acordaba cuando preparaba el tema que cuando yo era chico me hicieron estudiar una poesía de una mujer que sentía el olor de la madreselva y le recordaba su infancia, porque en el patio de su casa había madreselvas, y entonces cuando florecían esas madreselvas pasaba algo que le gustaba a esa autora, de cosas que nos pasaron anteriormente y que nos permiten proyectarnos hacia esos recuerdos o revivir en cierta forma esas circunstancias. Lo mismo pueden ser circunstancias feas, ¿no? Por ahí determinados olores dicen, no, esto lo asocio con algo feo. Me acuerdo en estos momentos que mi esposa asocia el olor de determinadas flores con los velorios. Y algunos le dicen, no, pero tiene un olor hermoso. No, pero ese tiene olor a velorio, porque donde ella se crió, cada vez que había un velorio llevaban ese tipo de flores. El olfato tiene un importante cometido en el apetito del ser humano. Nos permite determinar algunas cosas antes de comerlas. Nos atraen determinados olores. Y por supuesto hay olores que nos resultan repulsivos por experiencias casualmente previas. Por ahí alguna sustancia que pueda haber provocado en nosotros algún malestar estomacal, llegamos a sentir ese olor, el olor de esa sustancia, y ya automáticamente no lo queremos aceptar. Aunque está muy poco desarrollado con otros mamíferos el olfato, comparado con otros mamíferos, ¿sí? Si nosotros nos comparamos con perros, con cualquier mamífero, inclusive con pájaros, nuestro olfato es mucho menos desarrollado. De todas formas, desempeña una función esencial en la conducta reproductiva y territorial. Bien, hasta acá íbamos con el olfato.
Si alguna vez tienen oportunidad de ir a una playa como esta, donde ahí al fondo se ve una barrera de coral y acá tenemos el mar que está absolutamente calmo, les puedo asegurar que es lindo. El otro sentido que teníamos que hablar es el gusto. El gusto nos permite saborear la comida, nos permite diferenciar diferentes comidas. De hecho, algunas comidas que puedan ser malas las podemos diferenciar por el gusto. Que puedan ser malas ya sea en sus efectos o en su sensación de comida. Algo amargo en general no nos gusta comer, salvo que estemos acostumbrados a eso. Por ejemplo, hay determinadas infusiones típicas de la zona que hay gente que se acostumbra a disfrutar de ese amargo. Yo nunca me acostumbré ni me voy a acostumbrar, porque es amargo y no entiendo cómo hay gente que le gusta eso amargo. Algunos le ponen azúcar, otros no. Pero son cuestiones de costumbre por un lado, de agrado o desagrado, y generalmente asociado con momentos placenteros o displacenteros. Y eso nos permite utilizar de cierta forma los alimentos. En la Biblia nos menciona que los hebreos cuando salieron de Egipto comían hierbas amargas y en algunas traducciones dice comían aloe. Y eso es amargo, es bien amargo. Sin embargo, ellos estaban acostumbrados a comer eso y yo me pregunto cómo habrían hecho para hacerlo. Evidentemente se acostumbraron de chicos y estaba asociado a momentos agradables. Y sabemos hoy en día que como comida es bastante, como alimento bastante inflamatorio, así que es interesante, ¿no? El gusto está dado por tres tipos de papilas anatómicamente llamadas fungiformes, foliadas y caliciformes o circunvaladas. Las fungiformes le dan a la lengua ese aspecto puntillado característico. Las foliadas son más alargaditas, se pueden ver muy fácilmente en la lengua de un gato. El gato tiene las partículas, y los felinos en general, las papilas foliadas bien desarrolladas. De tal forma que si te lamen un poquito llega a raspar esa lengua, de tan desarrolladas que están esas papilas foliadas. Y las caliciformes forman lo que se llama la V lingual en la zona más posterior de la lengua. Sabemos también que la lengua está dividida en zonas que captan mejor determinados gustos que otras. Y eso tiene una organización típica, bastante similar en todas las personas, pero la lengua no es la única que tiene papilas gustativas, sino que también encontramos en el paladar, especialmente el paladar blando, no exclusivamente, encontramos en la laringe y en la faringe. La faringe, yo puedo darle fe de que hay papilas gustativas que perciben bien lo amargo y lo ácido. No sé si lo dulce también, pero sí se percibe eso. Hay en toda esa zona de la cavidad bucal y la parte posterior, laringe, faringe, hay papilas gustativas. Las que están más desarrolladas y más estudiadas son las que están en la lengua. Dentro de esas papilas hay yemas gustativas o folículos gustativos, que están formadas por grupos de células gustativas y células de soporte. Estas últimas, las células basales, que van a formar células de soporte, también van a formar células gustativas. Vamos a ver aquí el esquema, cómo es eso. Acá estaría, arriba estaría el medio bucal, abajo estaría la asociación con el resto de las vías nerviosas, y entre medio de las gustativas están las células
que le dan estructura a todo el conjunto. Acá a la derecha vemos una microfotografía con una papila, ahí se diferencia bien la zona de las microvellosidades, que es la que va a captar en sí las sustancias que le van a dar sabor, y a partir de ahí salen los diferentes nervios. Obviamente que esto es un epitelio especializado, no sé si se acuerdan de eso de histología. Acá vamos a ver un poquito más grande el esquema de la fotografía, ¿sí? El epitelio, las aferencias inferiores abajo de los nervios que van a llevar el gusto. En este caso, los que captan el gusto no son terminaciones nerviosas, sino que son células especializadas, y esas células especializadas, epiteliales especializadas, van a traducir o van a transformar la sensación de gusto en una señal específica. Volvemos a decir, cada papila tiene una función específica para determinado tipo de gusto y están distribuidas de una forma lógica. Básicamente el gusto es similar a lo que pasa con el olor. El saborizante diluido en saliva, esto es importante, si no hay una buena dilución del saborizante en la saliva, va a tardar y va a dificultar que se lo pueda captar adecuadamente por la proteína G. En este caso es un poco diferente a las proteínas del olfato. Las proteínas del olfato había mucha más variedad que las del sabor, por lo que nosotros podemos distinguir mayor cantidad de olores diferentes que de gustos diferentes. El saborizante va a influir sobre la proteína G, esta sobre la adenilato ciclasa, otra vez va a transformar el ATP en AMP, eso va a permitir la entrada de calcio y o sodio, en algunos dice calcio, en otros dice sodio, eso va a generar una despolarización y esa despolarización va a emitir los transmisores hacia afuera de la célula, afectando a la neurona que va a iniciar el impulso nervioso. Los transmisores que se saben con seguridad que son el ATP y la serotonina. Y se sabe que hay otros, pero no se sabe exactamente cuáles son, o por lo menos no están publicados hasta ahora. Serotonina y ATP son dos sustancias que van a hacer la conexión entre la célula que capta el gusto y el sistema nervioso. En otros libros a eso se lo llama transducción, o sea, la transformación del estímulo físico, químico o lo que sea en una señal nerviosa. Nosotros escuchamos y lo que escuchamos no es que llega el sonido hasta dentro de nuestro cerebro, sino hasta dentro de nuestro oído y en nuestro oído se transforma en señales nerviosas. La inervación de los corpúsculos gustativos está dada por el séptimo, el noveno y el décimo par. Depende un poquito de la zona. El séptimo va a estar en la mayor parte de la lengua, el noveno y el décimo en el paladar y en las estructuras posteriores a la cavidad bucal. Llevan todas esas señales al tronco del encéfalo, donde se transmite a otras regiones del cerebro, finalmente hasta la corteza sensorial para ser consciente de determinado gusto o sabor. Cada célula gustativa responde mediante receptores a los tipos fundamentales del gusto. Cada una tiene un tipo de gusto específico. Las microvellosidades de la célula reconocen las señales químicas de la saliva, activando mecanismos de traducción de la señal acoplados a proteínas o cambios en la conductancia iónica que finalmente darán lugar a la despolarización y potenciales que van a ser traducidos a todo el sistema nervioso o a la parte que esté afectada por eso. Tradicionalmente los sabores se han clasificado en dulce, amargo, salado y ácido, y hace pocos años, 20, 30 años, se le agregó un quinto sabor llamado umami, que significa sabroso, eso es en japonés, y que
se aceptó por todos lados que sí, que efectivamente era así. Y enseguida vamos a ver por qué. El dulce va a afectar, va a estimular especialmente la proteína gusducina, la proteína que está activando los gustos. El dulce va a estimular esa gusducina que después va a transformar el AMP, va a activar la adenilciclasa que transforma todo el camino que decíamos recién. El amargo bloquea los canales de potasio que están en esa célula que capta los sabores. Al bloquear los canales de potasio, favorecen la despolarización, pero al mismo tiempo bloquea la molécula de la proteína gusducina, ¿sí? El salado aumenta el sodio que hay en el líquido extracelular y por lo tanto en el líquido intracelular. Si aumenta el extracelular, aumenta el intracelular. Y en ese caso favorece los cambios de polaridad. Ahora, fíjense que el salado se percibe en determinados lugares de la lengua y en otros no. Quiere decir que hay lugares en la lengua que están adaptados para percibir estos cambios en el sodio o en otros electrolitos que dependen de sales, y hay lugares donde no. El ácido, similar al amargo, pero en este caso puede estar respondiendo a iones hidrógenos o a ácidos orgánicos. No está muy claro esto. Aparentemente el aumento de iones hidrógeno en el medio aumentaría la cantidad de ácidos orgánicos activos en el líquido intracelular y se bloquearían canales de potasio, también bloqueando la proteína G, aumentando la despolarización, pero bloqueando la proteína G. Esa despolarización se produce por otros medios. Y el sabor umami va a potenciar todos los anteriores a través de la acción del ácido glutámico o glutamato, que es un aminoácido que se suele agregar a partir de estos descubrimientos. La industria alimentaria le está agregando este glutamato sódico a diferentes alimentos o inclusive a algunos medicamentos para que tengan un sabor un poco más agradable. Este sabor umami responde especialmente a las carnes cocidas, no exclusivamente, simplemente que se detecta. Las vías gustativas centrales, las células receptoras del gusto van a neuronas, o sea, estimulan las neuronas aferentes que viajan a través de esos tres pares craneales. Alguna parte de ese viaje va a través del nervio lingual, pasa entra el nervio lingual y después vuelve a salir. Ahora enseguida vamos a verlo en un dibujo. Y esos aferentes terminan en el núcleo gustativo vulvar del bulbo raquídeo. Ahí se establece sinapsis con neuronas del segundo orden. Esas neuronas del segundo orden van hasta el tálamo. El tálamo, pero es interesante, no del mismo lado, sino del otro lado. Y ahí establecen sinapsis que esas iban a ir a la corteza gustativa, donde vamos a hacer la asociación o la recreación del gusto en forma consciente. Esa corteza gustativa está en la sección que corresponde a la boca de la zona postrolándica del cerebro, ¿sí? Detrás de la cisura de Rolando, nosotros encontramos la zona sensitiva o somatosensitiva, y hay una zona que corresponde a la boca, y dentro de esa zona que corresponde a la boca hay una zona que está correspondiendo a la zona gustativa específicamente. Bien, acá los tenemos esquematizado. Vemos cómo a través del quinto par, el nervio lingual inferior, sale de la lengua, pero termina yéndose hacia el facial después, hacia el facial. Nos va al ganglio de Gaza.
a través del noveno par y a través del décimo par, que pueden ir a las estructuras que están en el bulbo, inclusive llegar a alguna estructura a estar en contacto con la médula, la parte más superior de la médula. Ahí están los núcleos iniciales del gusto, pero esos a su vez dijimos que iban a diferentes estructuras, especialmente en el tálamo, y de ahí a la corteza en la zona postrolándica. ¿Sí? Bien, la clase de hoy resultó especialmente corta. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que se repita. Quizás repetimos un poquito el mecanismo de acción de las vías tanto gustativas como, como del olfato. El saborizante o el odorizante van a unirse a la proteína G. Esta activa la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa transforma el ATP en AMP y ese AMP abre canales de calcio y de sodio. Esos canales provocan un cambio de polaridad aproximadamente de menos 50 a menos 30, o sea, un aumento de menos 50 a menos 30 milivoltios, y eso hace que, en el caso de las células gustativas, liberen serotonina, ATP u otras sustancias, y en el caso de las células odorizantes van a provocar una despolarización que se transmite hasta el bulbo olfatorio y de allí sigue la vía olfatoria a través del nervio olfatorio. ¿Sí? Esa es la forma bioquímica en que trabajan estos dos sistemas. Obviamente que dependiendo de qué célula es, va a tener una proteína G que detecta determinado sabor o determinado olor que pueda estimular. Lo que no dije hoy y que sí es importante es que hay, como en la nariz, los olores tienen que viajar a través de la mucosa. Esos olores es importante que sean hidrosolubles en lo posible. Si no son hidrosolubles van a tardar mucho más en viajar a través de esa mucosa y llegar hasta la proteína G. Mientras que si son hidrosolubles, llegan más fácilmente y van a hacer mayor efecto. De esta forma nosotros vamos a tener olores que hacen más efecto y otros que hacen menos efecto. Olores que son más fácilmente detectables y otros que son menos detectables. El olfato es mucho más específico que el gusto para determinar algunas moléculas, mucho más sensible, pero también se cansa. Aproximadamente un minuto después de que percibió el olor, comienza a decaer la sensación de ese olor, ya sea agradable o desagradable, comienza a decaer y entonces haría falta que aumente nuevamente la concentración del odorante o odorizante para que otra vez se perciba ese olor. De todas formas, la concentración es muy, muy chica, una en 10 millones creo que era de partículas, y entonces nuestra nariz puede ya detectar algo de eso. Es muy, muy específica. En cambio, en la boca tienen que estar disueltas en saliva para que se vehiculicen más fácilmente. Si la boca está seca, se siente menos el sabor. Si la boca está húmeda, se siente más el sabor, porque las partículas que estimulan el gusto van a llegar más fácilmente a las proteínas G específicas para ese tipo de gusto o para ese tipo de olor. No se olviden que no es un solo tipo de proteína G, sino que diferentes tipos de proteína van a poder detectar diferentes tipos de señal. Una pregunta, profesor. Sí. ¿Ese mecanismo de acción que está en la diapositiva es en el libro Guyton? ¿O de qué bibliografía lo puedo encontrar? ¿El mecanismo de dónde lo saqué? Sí.
Este lo saqué más que nada del libro de Stanfield, creo que era, a ver. Ahí te digo. Sí, Stanfield, Cindy Stanfield. Que es un libro más nuevo que la versión que yo tengo de Guyton. No quiere decir que es mejor. Es más nuevo y por eso yo marcaba mientras hablaba algunas diferencias. En el libro de Guyton, en la 12ª edición, no le da tanta importancia al calcio, mientras que en este libro sí le da más importancia al calcio. Y en el libro de Guyton le da más importancia al sodio que al calcio, y el calcio casi queda de lado. Al sodio y al potasio, los canales de sodio y potasio. Que estarían activados por el mismo sistema. ¿Sí? En la boca especialmente es más importante la presencia de calcio, porque nosotros vamos a tener el líquido extracelular y si fueran activados solo los canales de sodio, en definitiva estaría actuando el sodio sobre sí mismo y sería un círculo vicioso. No sé, me parece que por ahí el mecanismo no es tan, personalmente opino, y no soy especialista en el tema, me parece que es más fácil que el mecanismo se dé sobre canales de calcio que sobre canales de sodio. Pero ya te digo, en Guyton le da más importancia a los canales de sodio que a los de calcio. De todas formas, la despolarización es mayor con canales de sodio que con canales de calcio, salvo en el músculo. En los nervios, en la parte nerviosa, la despolarización en que calcio. ¿Alguna otra pregunta? Como siempre, les voy a mandar el Power para que ustedes tengan para repasar y para ver los diferentes temas. Acuérdense que las vías del gusto son a través de 3 nervios diferentes. Y por ahí volvemos un poquito acá. Fíjense que, a ver, voy a correr esto acá. Fíjense que la parte posterior está inervada por el 10º par y la parte posterior a la cavidad bucal está inervada por el 10º par y la parte posterior de la lengua por el 9º, glosofaringio. Y la parte anterior de la lengua por el nervio facial. Pero los 3 terminan en el mismo núcleo. De ahí van a vías superiores, llegando a corteza, donde, por supuesto, siempre que hablamos de corteza es hacer consciente algo. Corteza cerebral es la zona de hacer conscientes cosas que las podemos decir, bueno, yo sentí tal gusto, mientras que de la otra forma no. Y insisto, quizás eso no lo dije. Cuando hablamos de gustos, dulce, amargo, salado, ácido, en general el ácido va a estar dado por diferencia de pH. El salado va a estar dado por el aumento de sodio y de otras sales, pero más que nada de sodio. En cambio, el dulce, el amargo, parcialmente el umami, responden a diferentes tipos de moléculas. El dulce podemos decir, claro, responde a la glucosa más que nada, pero también responde a la fructosa, responde a la sacarosa, responde a los edulcorantes sintéticos. Uno de los últimos que se descubrió derivado de una planta que es la stevia. Hay otros que tienen la misma configuración de la glucosa, pero en versión levógira, entonces no son absorbidos y por lo tanto estimulan el receptor, pero no se absorben en el resto del organismo. Y el amargo, hay varias sustancias amargas diferentes y algunas más amargas que otras. Eso hace que nuestro sentido del amargo, sentido del gusto amargo, sea estimulado por diferentes tipos de moléculas diferentes y que cada una de esas moléculas tenga un receptor. No se olviden que la recepción es específica para cada molécula.
Hay algunas que pueden engañar, por decirlo de alguna forma, al sistema nervioso, pero en general no. En general son moléculas específicas. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la endorfina, es engañada con la morfina, pero no es que hay un montón de sustancias que van a engañar al sistema nervioso con otras similares. Lo mismo pasa acá. Hay sustancias que van a pegarse a determinadas moléculas G y hay otras que no. Se pegaron estas, las otras no. Se pegó el olor de las rosas en un lugar y el olor de, no sé, de los gases de las cloacas se va a pegar en otro. No va a activar la misma neurona, ¿sí? Son neuronas diferentes con diferentes receptores. Y eso termina haciendo impacto en la corteza de la forma, dependiendo de qué neurona está estimulada. Bien. Si no hay más preguntas, dejamos de compartir esto. Pregunto nuevamente por las dudas. Si hay preguntas. No hay preguntas. No va a haber una tarea específica. ¿Cómo les estuvo yendo con lo otro? Hasta ahora bien. Con el trabajito, no hay preguntas sobre el trabajito que tienen que hacer. Yo no les voy a agregar un trabajo hoy, pero si tienen alguna pregunta para hacer. No. Entonces hoy fui leve y rápido. 52 minutos de clase. Especial para que vayan a degustar alguna cosa rica que tengan por ahí. Bien. Que tengan una linda tarde, que disfruten el fin de semana y sigamos estudiando, así podemos llegar a buen término en el parcial sobre nervioso y en Fisiología 2 a fin de año. Que tengan buenas tardes. Gracias, profe. Chao. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias.